Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a este espacio donde dedicamos tiempo para meditar y reflexionar el Evangelio del día que nos propone la iglesia. Ya hoy es sábado de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos terminando esta semana y yo creo que la palabra de Dios que tenemos para nuestra reflexión es preciosa. Terminamos una semana con bendición en este día sábado, con una reflexión, hermanos y hermanas, que nos va a llevar más de cerca a la voluntad de Dios y nos está abriendo puertas de grandes bendiciones. Mañana ya es domingo, quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Comenzamos la última ruta, el final del tiempo de la Cuaresma. También mañana vamos a estar hablando acerca de eso, un evangelio precioso, la resurrección de Lázaro. Vamos a estar hablando del poder de la palabra de Dios, que los muertos son capaces de escucharla y levantarse. Y entonces, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios, mira, tanto la primera lectura como el Evangelio nos van a edificar en el día de hoy. La primera lectura porque nos pide que encomendemos nuestra causa a Dios. Allí donde yo veo que tengo una situación difícil, que no la puedo manejar yo, que está fuera de mis manos y que necesito de una ayuda superior y una ayuda divina por parte de Dios, nos exhorta la primera lectura de Jeremías capítulo 11 a encomendar nuestras causas a Dios. Y en segundo lugar, el Evangelio también nos recuerda en términos de quién es Cristo y el origen de Cristo, que la gente empezó a debatir y a malinterpretar el origen de Cristo, que si era un profeta, que si era el Mesías, que no puede ser, que si viene de Galilea no sale nada bueno. Allí por lo menos hubo gente que dijeron, mire, ¿sabes lo que pasa con este hombre Jesús? Ningún hombre en esta tierra nos ha hablado con una palabra como la de él. Y eso nos va a servir para edificarnos todos nosotros. Así que vamos a comenzar con lo primero, hermanos y hermanas. El profeta Jeremías, como todo profeta, tiene que anunciar la palabra de Dios y tiene que denunciar los males del mundo. Era una vocación algo seria la de ser profeta, hermanos y hermanas. Y muchos profetas vivieron el martirio precisamente como Juan el Bautista, por declarar las cosas por su nombre, por llamar a un rey adúltero, porque estaba en una situación que iba en contra de Dios. Le costó la vida. Y en este caso Jeremías está a punto también de morir y es perseguido de gente que están tramando su muerte, y Dios le da la visión para que sepa lo que se está haciendo a sus espaldas. Se está tramando la muerte. Él habla de que es como un árbol al que quieren cortar, pero un árbol que está verde y un árbol que da frutos, y entonces encomienda al Señor su causa. Claro, hoy la exhortación es esa, encomendar la causa nuestra a Dios para que Dios se encargue. Pero hay que saberlo hacer, porque esta palabra, si la entendemos mal, si la sacamos de proporción, si hacemos un fuera de contexto la frase de encomendarle a Dios nuestra causa, podemos tener graves problemas. Porque mira cómo termina Jeremías al encomendar la causa de él a Dios. Él dice, a ti, a Dios, he encomendado mi causa, que logre desquitarme de ellos, de aquellos que amenazan contra su vida. Y ese desquitarme de ellos nos puede confundir a nosotros en la palabra de hoy. Porque encomendar nuestra causa a Dios no es una demanda, no es una querella, hermanos y hermanas. De ninguna forma es una denuncia. Tenemos un grave problema con esto cuando a veces decimos, esto yo lo dejo en manos de Dios porque la venganza es de Dios. Esto yo lo dejo en manos de Dios porque Dios no se queda con nada de nadie. Oye, ten cuidado cuando encomendamos las cosas a Dios y la motivación y la intención primaria que tenemos es que Dios derrame la sangre en vez de nosotros. Yo no voy a tomar la justicia en mis manos y se la voy a encargar a Dios, y Dios que derrame ahí su maldición, y Dios que lo ponga en su sitio, y que le mande enfermedad, y que le mande desdicha, y que le mande desgracia, y que sea ojo por ojo y diente por ojo. Hermanos y hermanas, ten cuidado. Ese desquitarme de ellos que menciona Jeremías aquí no es derramamiento de sangre, no es venganza, no es odio, no es rencor. Dios, cuando toma nuestra causa en sus manos, va a manejar las cosas no desde la intención nuestra, sino desde su intención. ¿Qué fue lo que nos recomendó a nosotros nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra por 3 años? No maldigan a sus enemigos.
oren por sus enemigos. Esto es cuestión de que sea transformada la persona. Esto es cuestión de que la persona entre en razonamiento y ocurra una conversión en ella. O sea que Dios va a estar obrando por la salvación de esa persona. No va a ser por su maldición de que sea la persona, de que sea un grupo de personas, de que sea una institución, de que sea una organización, lo que sea. Pero nosotros no podemos contaminar la mente de Dios con nuestra contaminación o el sed que tenemos, la sed que tenemos de venganza y de odio. Recuerda esto bien, hermanos y hermanas, para que podamos pasar por un filtro cómo se encomiendan las cosas a Dios. Esto no es una querella, esto no es una denuncia, esto no es una demanda. Esto es poner las cosas en manos de Dios de manera que Dios obre en su gracia y con los medios y los instrumentos que Dios tiene para que esa persona alcance la salvación, porque la salvación es para todos, hermanos y hermanas. Entonces, cuando encomiendo las cosas a Dios, más me vale, hermanos y hermanas, que yo tenga una gran motivación. Porque hay gente que dice, yo le he encomendado esto a Dios y han pasado muchos años. Yo le he encomendado esto a Dios y yo no veo que Dios haga justicia. ¿Qué habrá detrás de tu encomendarle esto a Dios? Que Dios se encargue de esto. La motivación será recta, la motivación será justa, la motivación será conforme al derecho y a la gracia de Dios. A veces decimos que Dios guarda silencio, hermanos y hermanas. No confundamos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Ese es el segundo punto. Al encomendar las cosas a Dios, tengamos cuidado. El silencio de Dios no significa inactividad por parte de Dios. No significa que Dios no esté obrando. El que tú no veas la obra de Dios, porque aquí en este mundo las cosas son que materiales. Tenemos que tocar para sentir, tenemos que oler para entonces saborear, tenemos que ver para entonces decir que algo existe. Dios en su silencio está activo y está obrando. El silencio no es signo de ausencia. Y si ocurre un silencio y tú detectas un silencio cuando tú encomiendas tus causas a Dios, es necesario uno hacer una reevaluación, un diagnóstico mío, un análisis mío, lo que llamamos comúnmente un examen de conciencia. Déjame ver, ¿bajo qué premisa yo le encomendé esta causa a Dios? Porque su silencio puede estar provocando una conversión en mí, un yo verificar si lo que yo estoy buscando de parte de Dios es conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del hombre en medio de un desquite, ¿no? Aleja, Señor, los males de mí, aleja los enemigos de mí, claro que sí, pero no se trata de derramar venganza y derramar sangre por aquello que nos está pasando en la vida. Así que si algunas veces tenemos una gran dificultad y provocamos nosotros que haya una ausencia, no es culpa de Dios, es culpa de quién, de nosotros. Y entonces recuerda ese segundo punto, no lo podemos dejar pasar por alto. El silencio de Dios no significa inactividad divina, no significa que Dios esté obrando. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Y Dios obra, hermanos y hermanas, misteriosamente. Y por el camino torcido va a aparecer un camino recto y derecho. Pero eso está en manos de Dios, no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios quiera. Y entonces, en tercer lugar, hermanos y hermanas, tenemos que estar activos. Hay personas que delegan, encargan su causa a Dios y entonces se sientan a esperar que las cosas ocurran. Y en las cosas de Dios, hermanos y hermanas, tú no puedes estar en ese tipo de disposición. Le encargué esto a Dios y yo no sé qué pasa. Le puse esto ante el altar de Dios y yo no sé qué pasa. Entonces empezamos a ver que hay como que supuestamente una inactividad por parte de Dios. Mire, es que cuando uno le encomienda las cosas a Dios, tú no puedes dejar a Dios presente y a mí ausente. Mira qué lindo. ¿Quién te dijo a ti que eso funciona así? ¿Quién te metió a ti por la cabeza que eso funcione así? Yo estoy tranquilo porque yo le encomendé las cosas a Dios. Entonces que Dios se haga presente mientras yo estoy ausente. Muchos cristianos, hermanos y hermanas, estamos encomendándole las cosas a Dios para que Él se haga presente en nuestra vida mientras yo me hago ausente de la vida de Dios. La presencia de Dios está y la presencia mía tiene que estar en lo que yo le encomiendo a Dios. Yo tengo que provocar que las cosas
cosas pasen. Yo no me puedo sentar a esperar que las cosas sucedan. Y el cristiano declara la presencia de Dios. Mire cómo dice el Salmo, ¿no? Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. O sea, cuando yo invoco, estoy activo y el Señor también está presente y yo estoy presente y Él me escucha. O sea que esto de tirarnos para atrás, esperar que esto está en manos de Dios y yo estoy esperando a ver cuándo es que Él va a contestar, esto es cosa, hermanos y hermanas, de gente que tiene una fe inmadura. Tiene que haber actividad. Mira, esto me hace pensar a mí en el caso de María, que la misma palabra nos dice que María Santísima guardaba todo esto en secreto de corazón. Hay un silencio de María extraordinario en la palabra, pero el silencio de María no significa que María estaba ausente de la obra de Dios, ausente, hermanos y hermanas, de las cosas de Dios. O sea, en todo momento que María guarda esto y las meditaba en su corazón todo lo que tiene que pasar, y en esta Semana Santa vamos a ver todo eso. En ese momento en que María guarda las cosas en el corazón y hay un silencio por parte de María, no hay una ausencia en la fe por parte de María, porque María, cuando ve a su hijo morir, no le da un ataque cardíaco. Cuando María ve a su hijo morir, no se desmaya. Cuando María ve a su hijo morir desnudo en una cruz como un criminal y contado entre criminales, hermanos y hermanas, no reniega de Dios, no reniega de los discípulos, no reniega de la sinagoga, no reniega de nada. Está dando un ejemplo increíble, que esta mujer guardó en silencio las cosas, pero estaban en presencia de Dios y en actividad, para que cuando llegara su momento del interior salieran al exterior. Y por eso María es ejemplo para cada uno de nosotros. En el silencio Dios obra, hermanos y hermanas. En el silencio Dios está activo. Pide presencia de Dios y presencia tuya. Pide obra de Dios y obra tú también. Hermanos y hermanas, es un pacto, es una alianza. Te lo he dicho aquí varias ocasiones. Es: ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Y si tú pides la presencia de Dios, tú tienes que estar en presencia de Dios. Y si tú pides la obra de Dios, tú tienes que estar obrando las cosas de Dios. Gloria a Dios. En eso se mueve esto, hermanos y hermanas. Así que a veces, hermanos y hermanas, desenfocados totalmente, ponernos en presencia de Dios. No hay ningún error en encomendar las cosas a Dios, pero tampoco es cuestión de lavarse las manos y empezar a atacar a un Dios de que no está presente. ¿Cómo tú vas a hablar de que Dios no está presente si tú eres el primero que no está presente en las cosas de Dios? ¿Cómo tú vas a decir que Dios no obra si tú eres el primero que no obra conforme a la voluntad de Dios? Esto nos trae problemas serios en la vida, hermanos y hermanas. Es conducir nuestra vida en términos de una fe inmadura. Y ya nosotros hemos ido a varios retiros. Mira, hermanos y hermanas, ya nosotros hemos ido a un montón de cosas para saber los caminos de Dios, y yo no sé qué es lo que pasa. ¿Cuándo nos vamos a graduar en la fe? ¿Cuándo? O sea, porque hay personas que en la fe siguen haciendo retiros como si necesitaran un doctorado en espiritualidad para entonces entender a Dios. Y pide retiro, y pide conferencia, y pide día de esto, y día de lo otro, y como que eso es incansable. ¿Y qué pasa? Como que nunca están satisfechos, como que nunca alcanzan el puesto de la fe madura, de la fe que empieza a experimentar grandes cosas. Ahí es que tenemos que pensar, ahí es que tenemos que analizar. Ahí es que nuestro examen de conciencia en verdad tiene que empezar a correr por cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Así que es importante, hermanos y hermanas, no desenfocarnos en aquello de encomendar mi causa a Dios. Siempre y cuando yo parta de una premisa divina, espiritual, conforme a la voluntad de Dios, es necesario que yo esté presente también, si quiero la presencia de Dios. En la segunda lectura, hermanos y hermanas, con Cristo, buscando el origen de Cristo, mira la seguridad que nos da. Y entre todo lo que hay, yo no me voy a fijar en la cizaña que hay en esa lectura, de los que confunden el origen de Cristo, de los que están confundidos acerca de dónde viene, de si es o no es el Mesías, de que el pueblo de donde viene él, de Galilea, es pueblo de los despreciados de Israel, y que nada bueno puede salir de allí. No me voy a fijar en eso, porque esa es la confusión de la gente que no quiere entender. Pero fíjate en las palabras que claman cuando dicen: ¿qué les pasa a ustedes? Parece que ustedes se convirtieron, le creyeron a este hombre. Y ellos exclaman, algunos de ellos: es que nosotros no hemos escuchado a un hombre que hable con una palabra como la que habla este hombre.
Fíjate la fe que hay a veces en personas que no tienen una cercanía con Dios. Han quedado impactados, hermanos y hermanas, por la palabra de Dios y su palabra y su obra. ¿Por qué nosotros no somos impactados por la palabra y la obra de Dios? ¿Por qué nosotros no acabamos de entender, hermanos y hermanas, que cuando yo estoy buscando la bendición en mi vida, es cuestión de yo hacerme presente conforme a los decretos y los mandatos de Dios? Es conforme de corregir mi vida. Porque esta palabra que nos ha dicho Jesucristo, hermanos y hermanas, que contiene la palabra y la Biblia, hermanos y hermanas, no hay salvación fuera de ella. O sea, es poderosa, hermanos y hermanas, si la aprendemos a digerir, a interiorizar, si la meditamos con rectitud, si la actualizamos, si la ponemos en el sabio enfoque de la dirección, de la bendición y de la gracia en la vida. Y eso es lo que nos falta a nosotros en muchos momentos, hermanos y hermanas. La palabra se nos olvida, la escuchamos y yo no sé qué pasa con el domingo, que como que no llegó. O a veces decimos que es el cura que no explica bien, es el cura que habló bien rápido y yo no sé qué dijo y no recuerdo nada. Pues hermanos y hermanas, mire, gracias a Dios estos videos usted los puede repetir cuantas veces quiera. Ya no hay ni que escribir notas. Ya no hay que estar confiando en la mente, que a veces la tenemos en otro sitio o ya no recordamos bien por falta de memoria. Pues mire, ahora usted puede en muchos momentos a través de estos medios sociales poner el video a repetición y va calando poco a poco. Por eso es que a veces hay que repetir las cosas fundamentales, porque a veces, hermanos y hermanas, hemos escuchado muchas veces las bendiciones que vamos a tener en torno a la palabra de Dios y no sucede nada. Pues hermanos y hermanas, yo creo que hoy la palabra de Dios nos cierra una semana llena totalmente de bendición. No hay palabra y ningún hombre puede pronunciar palabra tan poderosa y llena de tanta verdad como la de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros podemos encomendar nuestras causas a Dios, que eso es una bendición, hermanos y hermanas, vamos a hacerlo con el método que es correcto, con la dirección que lleva a la bendición. Desde una premisa de bendición, desde un orar por los enemigos, desde un bendecir a los enemigos, desde pedir la conversión de nuestros enemigos. Y si hay silencio de parte de Dios, examínate tú, porque el silencio no equivale a la ausencia. Y si tú quieres que Dios está presente, está tú presente. Y si tú quieres que Dios obre, comienza a obrar. Haz que las cosas sucedan, hermanos y hermanas. Uno atrae la bendición, hermanos y hermanas. Uno no se puede quedar desactivado en una vida pasiva, en una vida sin ningún tipo de movimiento. Tiene que empezar a moverse el motor de la fe, a moverse el motor de la espiritualidad, a moverse el motor del acercamiento a Dios. Acerca, atrae a Dios con la bendición, que Dios me escucha, que Dios me va a librar, que Dios me va a ayudar, que Dios me va a bendecir, sin tener dudas y sin tener sospechas. Así que encomendemos, hermanos y hermanas, todo nuestro día a Dios. Encomendemos todo nuestro ser a Dios. Encomendemos toda nuestra familia a Dios, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestros sacerdotes, nuestros obispos. Encomendemos al Papa. No solamente aquello que tal vez es una tragedia en nuestra vida. Encomendemos al enemigo también, pero que sea conforme a la voluntad de Dios, para que todos lleguen a la salvación y alcancen el conocimiento de la verdad. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Bendiciones infinitas este sábado para ti. Mañana empezamos una semana de bendición con la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo luego de la muerte. Y te espero también mañana, como todos los días, en este espacio que dedicamos a reflexionar la palabra de Dios y a llenarnos de mucha fe. Bendiciones para todos los que esperan el reino de los cielos. Hasta mañana.